Un terror confuso, inmenso, agobiador pesaba sobre el alma de Duroy, el terror de esa anulación ilimitada e inevitable que destruye indefinidamente todas las existencias, tan breves como miserables. Inclinaba ya la frente bajo su amenaza, pensaba en las moscas que viven algunas horas, en las bestias que viven algunos días, en los hombres que viven algunos años, en las tierras que viven algunos siglos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Algunas auroras de más. He ahí todo. Desvió los ojos para no mirar más el cadáver. Magdalena, con la cabeza baja, parecía también entregada a pensamientos dolorosos. Sus blondos cabellos orlaban tan deliciosamente su triste rostro que una sensación dulce como la caricia de una esperanza pasó por el corazón del joven. ¿Por qué desolarse si aún le quedaban tantos años por delante? Se puso a contemplarla, sin que ella, absorta en su meditación, se diera cuenta. He aquí, se dijo Duroy, la única cosa buena de la vida, a pesar de todo, el amor. Tener en los brazos a una mujer amada es el límite de la felicidad humana. Qué suerte había tenido el muerto al encontrar a aquella inteligente y deliciosa compañera. ¿Cómo se habían conocido? ¿Qué pudo haberle impulsado a casarse con un muchacho pobre y mediocre? ¿Cómo había hecho para convertirlo en alguien? Púsose entonces a pensar en los misterios que se ocultan en la intimidad de cada vida. Se acordó de los rumores que circulaban acerca de sus relaciones con el conde de Baudrec, que la había dotado y casado, según se decía. ¿Y a ella ahora? ¿Volvería a casarse? ¿Con quién? ¿Acaso con un diputado, como pensaba la señora de Marel, o con un mozo de porvenir, con un forestier superior? ¿Tendría planes, proyectos, propósitos cercanos? ¿Cómo hubiera deseado saberlo? Pero ¿por qué esa preocupación por lo que ella haría? Al preguntárselo comprendió que su desasosiego provenía de uno de esos pensamientos confusos, secretos, ignorados a veces hasta para uno mismo, y que sólo se descubren a rastrear en la propia conciencia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no intentaría él mismo esa conquista? Qué fuerte se sentiría con aquella mujer a su lado, qué temible, qué lejos llegaría y con qué rapidez y seguridad. ¿Y por qué no había de aceptarlo ella? Harto sabía que no le era indiferente, que le agradaba, que sentía por él algo más que mera simpatía, que estaban ya ligados por ese natural afecto que existe entre dos seres afines y que tienen de atracción recíproca como de tácita complicidad. Ella lo sabía inteligente, resuelto y tenaz, podía tener confianza en él. En aquella grave circunstancia había recurrido a él, lo había llamado. ¿Por qué lo había llamado a él y no a otro? No debía haber en esa preferencia una especie de elección, una especie de confesión, de designación. Si había pensado en él precisamente en el momento en que iba a quedar viuda, ¿no sería acaso porque pensaba ya en lo que estaba llamado a ser su nuevo compañero, su nuevo aliado? Lo asaltó un deseo impaciente de saber, de interrogarla, de conocer sus intenciones. Debía marcharse al día siguiente del entierro. No podía, solo los dos, permanecer en esa casa con una mujer joven. Era necesario, pues, apresurarse. Como mucho, con mucho tino, con mucha delicadeza, había que sorprender sus proyectos antes que regresara ella a París y no permitirle volver sobre sus pasos, ceder acaso a las solicitaciones de otro y comprometerse irremisiblemente. En la habitación reinaba un profundo silencio, sólo se oía el balanceo del péndulo del reloj que, sobre la chimenea, marcaba su acompasado y metálico tic-tac. Debe estar usted muy fatigada, murmuró él. Sí, repuso ella, pero sobre todo me siento abatida. Tan extrañamente sonaban las voces en el siniestro aposento que ambos sorprendidos dirigieron súbitamente la mirada hacia el muerto, como si esperaran verlo moverse y hablarles, como hasta pocas horas antes hacía. Es un golpe muy rudo para usted, prosiguió Duroy, además de desgarrarle el corazón, traerá un vuelco completo en su vida. Ella suspiró largamente sin responder. Para una mujer joven, continuó él, tras un silencio, es realmente muy triste encontrarse sola como lo está usted en adelante. Como ella siguiera en su mutismo, agregó, de todas maneras recuerde que hay un pacto entre los dos. Puede disponer de mí como usted guste. Le pertenezco. Ella le tendió la mano y le dirigió una de esas miradas melancólicas y dulces que nos llegan hasta la médula de los huesos. Gracias, dijo. Es usted muy bueno. Si me atreviera y pudiera hacer algo por usted, yo también le diría que puede contar conmigo. Duroy había tomado la mano que le ofreciera y la estrechaba entre las suyas, con un deseo ardiente de besarla. Se resolvió al fin y acercándola lentamente a su boca aplicó largo rato sus labios sobre la suave, perfumada y poco ardorosa piel. Después, cuando comprendió que esa caricia de amigo se prolongaba demasiado, soltó la pequeña mano, dejándola caer levemente sobre la rodilla de la joven.
Sí, dijo ésta, me voy a encontrar muy sola, pero procuraré ser fuerte. Durois no sabía cómo darle a entender que se consideraría dichoso, muy dichoso, si la tuviera a su vez por esposa. Ciertamente no podía decírselo en ese momento, y allí, delante de aquel cuerpo, pero sí parecíale encontrar una de esas frases ambiguas, discretas y complicadas, que tienen un sentido velado por las palabras y cuyas reticencias expresan implícitamente lo que uno quiere. Pero el cadáver, ese cadáver rígido, extendido ante ellos y que se interponía entre ambos, lo cohibía. Por otra parte, desde hacía largo rato le parecía percibir en el aire viciado de la habitación un olor sospechoso, un vaho desagradable que provenía de aquel pecho en descomposición, el primer tufo de carroña que los pobres muertos lanzan a los parientes que los velan, soplo horrendo con el cual llenarán bien pronto la hermética oquedad del ataúd. ¿No se podría abrir un poco la ventana?, preguntó. Me parece que el aire se está corrompiendo. Sí, conviene abrir, repuso ella. También yo lo he notado. Durois se levantó y abrió la ventana. El aire fresco y perfumado de la noche entró en la habitación, haciendo vacilar con su soplo la débil llama de los 2 cirios que ardían sobre la mesa de noche. La luna derramaba, como la noche anterior, su profusa y serena luz sobre los blancos muros de las villas y sobre la inmensa superficie del mar. Durois, respirando a pleno pulmón, se sintió súbitamente pletórico de esperanzas, como exaltado por la turbadora proximidad de la dicha. Se volvió hacia Magdalena y le dijo: «¿Por qué no viene a tomar un poco de fresco? Hace un tiempo admirable». Asintió ella y, muy tranquilamente, fue a acodarse en la ventana al lado del joven. Entonces, en voz baja, le habló él: «Escúcheme y entienda bien lo que quiero decirle. Le pido sobre todo que no tome a mal que toque este asunto en este momento tan poco oportuno. Lo hago porque tendré que marcharme pasado mañana y cuando volvamos a encontrarnos en París acaso sea ya demasiado tarde. Perdóneme, pues, no soy más que un pobre diablo, sin fortuna ni posición hecha, bien lo sabe usted, pero tengo voluntad, creo tener alguna inteligencia y estoy seguro de que sabré abrirme camino. Con un hombre que ya ha dado lo que podía dar, se sabe lo que se toma. Con un hombre que comienza, no se sabe hasta dónde se podrá llegar. Tanto peor o tanto mejor. Un día le dije a usted en su casa: recuerda que el sueño de mi vida hubiera sido casarme con una mujer como usted. Y bien, lo que aquel día le dije, hoy se lo repito. No me conteste, no le hago a usted un pedido. En este momento y en este lugar sería una torpeza. Solo me interesa no alejarme sin hacerle saber que una palabra suya puede determinar la felicidad de mi vida, que de su voluntad depende hacer de mí un fraternal amigo o un marido, que es usted dueña de mi corazón y de mi vida. No deseo que me conteste ahora mismo. Le repito, ni siquiera deseo que hablemos aquí de esto. Cuando volvamos a vernos en París me hará usted saber lo que haya resuelto. Hasta entonces ni una palabra más. ¿Convenido? Había dicho todo esto sin mirarla, como si hubiera sembrado sus palabras en la noche. Magdalena, que permanecía inmóvil, como ausente, con la mirada fija en el pálido paisaje iluminado por la luna, parecía no haberlo oído. Permanecieron así largo tiempo, el uno junto al otro, codo con codo, silenciosos y pensativos. Al fin dijo ella: «Hace un poco de frío». Se encaminó hacia el lecho, seguida por Durois. De inmediato advirtió éste que el cadáver realmente empezaba a heder, y alejó su sillón, pues no hubiera podido soportar mucho tiempo ese olor a podredumbre. «Habrá que ponerlo en el féretro a primera hora», dijo. «Sí», respondió ella, «ya está avisado el carpintero. Vendrá antes de las 8». Y como Durois suspiraba: «Pobre muchacho», ella lanzó a su vez un largo suspiro de desolada resignación. Echó ya la idea de que aquella muerte miraban ahora con menos frecuencia el cadáver, y, mortales también ellos, empezaban a aceptar como un hecho natural esa desaparición que hasta poco antes los sublevaba e indignaba. Sin hablar más, atentos ambos a no dejarse vencer por el sueño, siguieron velando largamente al muerto. El primero en amodorrarse fue Durois hacia la medianoche. Cuando se despertó, como viera que también la viuda se había dormido, tomó una postura más cómoda y cerrando nuevamente los ojos refunfuñó: «Lástima no poder estar en la cama». De pronto un ruido lo sobresaltó. Era la enfermera, que acababa de entrar. Había aclarado ya. Magdalena, sentada frente a Durois, parecía tan sorprendida como él. Estaba un poco pálida, pero hermosa, fresca, gentil, como siempre, a pesar de aquella noche pasada en una silla. Durois echó una mirada al cadáver y se estremeció. «Oh», exclamó, «qué barba». Efectivamente,
Sobre aquella carne que empezaba a descomponerse, la barba había crecido en pocas horas tanto como pudiera crecer en el término de varios días en el rostro de un ser vivo. Ante ese signo de vida que persistía en el muerto, Magdalena y Duroy sintiéronse aterrados, como si se hubieran encontrado de pronto ante un horrendo prodigio, ante una amenaza sobrenatural de resurrección, ante uno de esos hechos anormales y terribles que trastornan y confunden a la inteligencia. Retiráronse enseguida los dos a descansar hasta las 11. Cuando vieron al muerto que estaba ya en el ataúd, se sintieron de inmediato aliviados, tranquilos. Sentáronse después a almorzar cara a cara, con un vivo deseo de hablar de cosas consoladoras, más alegres, de entrar de nuevo en la vida, ya que habían terminado con la muerte. Por la ventana abierta de par en par entraba el suave calor de la primavera, llevando el soplo perfumado de los claveles que florecían delante de la puerta. La señora de Forestier invitó a Duroy a dar una vuelta por el jardín y se pusieron a caminar muy despacio alrededor del césped, respirando con delicia el aire tibio, impregnado de aroma de los abetos y los eucaliptos. De pronto, sin mirarlo, como había hecho él la noche anterior, empezó ella a hablar en voz baja y grave, pronunciando lentamente las palabras. Escúcheme, mi querido amigo. He pensado en lo que me ha propuesto, y no quiero dejarlo marcharse sin responderle algo. No le diré por el momento ni sí ni no. Esperaremos, nos veremos, nos conoceremos mejor. Reflexione usted mucho por su parte. No se deje llevar por un impulso demasiado fácil. Le hablo de esto ahora, sin esperar siquiera que el pobre Carlos haya bajado a la tumba, porque conviene, después de lo que me ha dicho, que sepa usted quién soy, a fin de que no siga alimentando el propósito que me ha expresado si no tiene usted un carácter, llamémosle así, capaz de comprenderme y tolerarme. Entienda esto bien, amigo mío. Para mí el matrimonio no es una cadena, sino una asociación. Solo lo consigo a condición de seguir siendo libre y dueña de mis actos, de mi tiempo, de mis salidas, libre siempre y en todo. No podría tolerar ni fiscalización, ni celos, ni discusión alguna acerca de mi conducta. Por mi parte se sobreentiende, me impondría la obligación de no comprometer jamás el nombre de mi marido, de no exponerlo jamás al odio ni al ridículo, pero mi marido a su vez tendría que imponerse la obligación de ver en mí a un igual, a una aliada y no a una inferior o a una esposa obediente y sumisa. Sé muy bien que mis ideas no son las de todo el mundo, pero nada me hará cambiarlas. Y para terminar, le pido, como usted a mí, que no me conteste ahora. Sería inútil e inconveniente. Ya tendremos oportunidad de vernos allá, y llegado el caso volveremos a hablar de todo esto a su tiempo. Y ahora márchese usted a dar una vuelta. Yo me voy a hacerle un poco de compañía a Carlos. Hasta luego. Duroy le besó largamente la mano y se alejó en silencio. No volvieron a verse hasta el momento de la cena, y terminada ésta, ambos se retiraron a descansar. El entierro se realizó al día siguiente, sin ninguna pompa, en el cementerio de Cannes, y Duroy resolvió regresar a París esa misma tarde en el rápido de la 1:30. Magdalena lo acompañó hasta la estación. Mientras esperaban la hora de la partida, se pusieron a pasear tranquilamente a lo largo del andén, hablando de cosas indiferentes. El tren llegó, al fin, en un tren corto, un verdadero rápido que solo tenía 5 vagones. Duroy eligió su asiento, dejó la maleta y regresó para hablar unos minutos más con Magdalena, asaltado por una repentina tristeza, por una violenta pena de separarse de ella, como si fuese a perderla para siempre. De pronto un empleado gritó: «Marsella, Lyon, París, al tren». Duroy subió a su coche y se acodó en la ventanilla para cambiar las palabras de adiós. La locomotora silbó y el convoy se puso lentamente en marcha. El viajero, asomado el busto fuera de la ventanilla, contemplaba a la joven que, de pie en el andén, lo seguía con la mirada, y de pronto, cuando iba a perderla ya de vista, tomó con ambas manos un beso y se lo envió. Ella se lo devolvió con un ademán más discreto, vacilante, apenas insinuado. Segunda parte. Primero. Jorge Duroy había retornado a sus hábitos de antaño. Instalado otra vez en el pisito de la calle Constantinopla, vivía juiciosamente como un hombre que se prepara para una existencia nueva. Sus relaciones con la señora de Marelle tenían ahora cierto aire conyugal, como si se ejercitara con anticipación para el acontecimiento próximo. Su amante, no hecha a aquella intimidad demasiado apacible, no salía de su sorpresa. «Pues hijo», decíale a veces riendo, «tienes más flema que mi marido. Para esto, francamente, no valía la pena cambiar». La señora de Forestier no había regresado. Le escribió anunciándole que prolongaría su estada en Cannes hasta mediados de abril, pero nada le decía acerca de lo que habían conversado ni de sus proyectos para el futuro. Esperó con fe, sin embargo.
Estaba resuelto más que nunca a hacerla su mujer, a valerse de todos los medios para conquistarla si se mostraba reacia. Tenía confianza en su suerte, en esa fuerza de seducción que sentía en sí mismo, en esa vaga e irresistible fuerza cuya influencia ninguna mujer era insensible. Una esquela de un par de líneas le previno que la hora decisiva iba a sonar.